Es un regalo de la naturaleza. Es un alimento versátil. Es la fruta más popular del mundo. El banano llena de energía a todo aquel que lo come. Es una singular fruta, rica en minerales, carbohidratos, vitaminas y potasio, azúcares naturales y fibra, que ayudan a mejorar la capacidad muscular. El banano se cultiva en cerca de 130 países alrededor del mundo, desde las tierras del trópico asiático, de donde son nativas, hasta Oceanía y Sudamérica. Los bananos, junto con los plátanos, representan el cultivo frutícola mejor posicionado en el mundo, tanto en términos de producción, alrededor de 98 millones de toneladas, como de comercio, valorado en más de 4.300 millones de dólares. En la República de Colombia, uno de los principales cultivos de exportación después del mundialmente conocido café es el banano, pilar de la economía campesina. Es uno de los cultivos más rentables en la actualidad y ayuda a sostener a cientos de familias, alimenta y da trabajo. El banano, la fruta perfecta. Existen teorías acerca de que el banano, como es conocido internacionalmente al fruto del plátano, fue una de las primeras frutas cultivadas por el hombre. En Colombia, el cultivo del banano se concentra en el departamento del Magdalena y en el Urabá antioqueño. En los confines del departamento de Antioquia, en un apacible valle, está el municipio de Jardín. En una zona de montañas, de tierras muy fértiles, se siembra el plátano y el banano. Primero que todo, hacer un análisis de suelo y ver si el clima y la tierra es apta para el cultivo, porque todas las tierras no son aptas para el cultivo de banano o de plátano, dependiendo de la región a donde lo vayan a sembrar, y haciendo primero de que todo un análisis de suelo y viendo que el clima sí sea favorable para el cultivo. Son suelos que no son como ácidos, arcillosos, pedragosos. Entonces es una de las características que destaca para el cultivo. Que sea tierras aptas, que vea que con ayudas de materias orgánicas y abonos sea rentable el cultivo, porque si hablamos de tierras que no son aptas, perdemos la inversión. Prácticamente está una tierra por aquí fértil para ese cultivo. Es más, como es una planta que convive mucho con el café, entonces prácticamente, digámoslo, ella conviven, se roban entre ellos y se roban el abono. Pues creo que más el banano, por la cuestión de que tiene un alargue de 10 hasta 12 metros de raíz, entonces con eso conviven ellos mucho. Y él, prácticamente, el decir que vamos a abonar, vamos a fertilizar, pues es muy agradecido y es con poco, y creo que perfectamente cada 3 o 4 meses se puede fertilizar. Usted siembra un cultivo de 4 o 5 mil árboles de café. El café se le va a demorar a usted entre 20 y 24 meses para empezar a producir. Usted en ese lapso de tiempo puede sacarle un cultivo de lulo, alternarlo con el café. Y también tener el banano. Entonces usted se le acabó el lulo, ya está el banano empezando a producir junto con el café. Entonces es una de las grandes ventajas. Hay mucho trabajo de por medio antes de que un banano llegue al consumidor final, y son muchos los obstáculos que deben sortear los agricultores para cosechar un producto de calidad. Primero que todo, preparar el terreno donde se va a sembrar el cultivo de banano, haciéndolo un hollado de 40 por 40, echándole materia orgánica, cales y seleccionando una semilla de primera calidad, que no sea de cultivos infectados por plagas o enfermedades. Para evitar enfermedades en el cultivo, se deben desinfectar tanto las herramientas de trabajo como los colinos que se siembran. Para llevar un buen manejo de un cultivo de plátano y banano es buscar en que el cultivo esté trabajado como en que mama, hijo y nieto. Esos son los 3 aspectos buenos para uno decir que tiene un buen cultivo y un buen manejo del cultivo. Porque si yo dejo demás colinos fuera de eso, eso ya prácticamente se degenera la mata
y no hay una buena producción. Del momento de la siembra hasta el momento de la cosecha está entre 18 o 20 meses. Según el clima, si hay un climita más templadito, es más ligero, pero por acá se demora por ahí 18 o 20 meses para uno estar recolectando el primer racimo. Como pueden ver ustedes en este momento, así como está este racimo, es el proceso del embolsado. ¿Por qué lo hacemos así como está este racimo? Para proteger el racimo de que le lleguen animales a molestar los dedos que se forman el racimo, que son por abejas, abejorros, pájaros, que vienen a chuparse la miel y entonces eso rayan la fruta, rayan el banano. Entonces este es el momento de hacer la embolsada. En este momento él está haciendo lo que es el desflore y ya sigue con lo que es la colocada de la bolsa. Y hay dos formas de embolsar, lo que es esta, que es manual, y hay otra que es con aro, pero yo recomiendo siempre es esta. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si usted lo hace con aro, el racimo va a quedar sin desflorar, va a quedar sin hacerle descoles, que es para que el racimo salga más bonito en calidad de gruesor, en calidad de color y en todo, porque si lo hacemos con el aro solamente, entonces no vamos a volvernos a subir al racimo a hacerle ningún mantenimiento allá para que salga una fruta de primera calidad. Cada 8 días hacemos recolección. Aquí manejamos un número de plantas por ahí de unas 1.700 a 2.000 matas. Pues lo más duro del trabajo en el cultivo de banano y plátano es, digámoslo, la cargada hacia el desmanadero, según la topografía de la finca. Nos toca subir faldas, lo que sea, con el racimo al hombro, traerlo hasta el sitio del desmanadero, donde se hace el proceso de desmanado. Porque la fruta, si fuera que se pudiera cargar en bestias o en eso, pero no se puede cargar porque es una fruta muy delicada y entonces si la trabajamos con bestias o con otras cosas, vamos a deteriorar la fruta. Lo que vemos acá parado como unas guaudas, esos son los puntales que utilizamos para sostener los racimos, porque si no lo hacemos, lo tenemos que hacer con fibra o con otra cosa porque ellos se caen. Si no los aseguramos con guaudas o con fibra. Pero acá se maneja con guauda. Para la recolección del banano se hace cada 8 días, revisando siempre toda la plantación, buscando los racimos que ya están de recolectar. Ya se trae el proceso de desmanado y cada 8 días ese es el mismo proceso en el cultivo. La labor de desmanar es la de apartar los bananos del gran racimo. Es un trabajo manual y pesado. Hay riesgos, del cual uno puede pensarlo, no sabe, un riesgo prácticamente por digamos, por el tiempo. No sabe en qué momento, pues, prácticamente, qué va a pasar con la misma tierra, por allá la tierra, qué va a pasar con el tiempo, cuestiones de lluvia, y que prácticamente otro riesgo, que son las pestes. Por eso el cual se está luchando es por eso, para hacer un buen mantenimiento en el cultivo. Por acá existen ya lo que es el mal de Panamá, la cigatoca amarilla, y la elefantiasis y el moho. Esas son las enfermedades que se presentan por acá. Un excelente mantenimiento en el cultivo ayudará a sacar unas mejores frutas, ya que permite la correcta absorción de los nutrientes, además de evitar la propagación de enfermedades. Como puede observar, esta mata tiene alrededor de 20 años y miren el estado en que encuentra por el buen manejo que se le ha dado. Esta mata empezó allá en aquella parte
y se fue sacando varios sitios. Como puede observar, hay 4 sitios de esa mata que hace 20 años está plantada ahí. ¿Qué es lo que pasa con esta mata? Ahí donde la estamos viendo todos, uno cree que es una mata nueva. ¿Por qué? Porque si usted hace un buen manejo del cultivo, uno no le calcula la edad. Si la maneja bien, siempre la va a ver nueva. Por muchos años que tenga, siempre la va a ver nueva. Entonces, ese es uno de los aspectos buenos, el saber manejar el cultivo. ¿Para qué? Para que siempre lo veamos nuevo. Esa es la base para uno decir, tengo una buena producción en la finca y en ese mismo cultivo. La gente es muy agradecida con el banano por acá porque en tiempo de que no hay café, la gente come el banano. Ahí está, como decimos, la salecita, el mercadito cada 8 días. Porque la ventaja del banano es que se corta cada 8 días. El plátano cada 15. Cuando miren, ustedes vieron ahora ahí sacaron un racimo de banano de 75 kilos. Para usted sacar 75 kilos en plátano necesitaría mínimo 4 racimos, siendo muy buenos. Entonces mire que usted en una sola mata sacó un racimo de 75 kilos. Si fuera a sacar 75 kilos en plátano serían 4 matas. Entonces mire la ventaja, la diferencia. Por eso la gente opta más por el banano. Una planta se le hace una recolección de un racimo y ella sigue con los colinos produciendo. No hay que volver a renovar, si la mata no tiene una presenta enfermedades ni nada, ella tiene en el año una producción de 2.5 por sitio, por planta, trabajándola como tecnificadamente, como se debe trabajar. En Colombia, el plátano juega un importante papel dentro de la canasta familiar, ya sea cocido para acompañar diversos platos, como los frijoles. Comúnmente se consume frito, ya sea verde o maduro, en tajadas o patacones. El banano y el plátano prácticamente es un cultivo del cual hoy podemos decir es el mejor que tenemos para la supervivencia. Yo disfruto sembrar el banano porque ha sido uno de los cultivos que me ha gustado trabajar y es muy rentable. En las montañas de este pueblo, en un jardín de Antioquia, los hombres cultivan en una larga tarea un fruto perfecto, el banano, un regalo.